Bueno, lo escucharon, 1.700 cartas van a llegar a propietarios de Miami-Dade, del condado de Miami-Dade, y tendrían que contestar o comprobar, ¿no? Que mantienen ese homestead exemption de sus propiedades legalmente. Para hablar del tema, ¿quién mejor que el tasador del condado, Pedro García? Pedro, bienvenido al programa. Gracias por tu invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y también Manolo Reyes, economista. Manolo, qué bueno verte, que estés aquí con nosotros. Pedro, a ver, ¿cómo es el tema de las cartas, Ceci? Mira, el tema se ha enviado, o sea, tenemos personas que no hemos podido verificar de que están viviendo sus propiedades, queremos verificar eso. Tenemos muchas denuncias que se han recibido y enviamos una cantidad de cartas, no llegamos a las 1.700, enviamos 1.400 de personas que hay ciertas dudas si las personas residen en su propiedad y están recibiendo la exención de homestead, que es específicamente para vivir en ella y tienen que utilizarla para eso específicamente. No pueden tener su casa rentada, no pueden hacer otra cosa. Tengo ahí una gráfica, vamos a poner esa gráfica en pantalla y quiero que Pedro y Manolo, los dos, ¿no?, nos expliquen exactamente para aquellas personas que a lo mejor no están muy al tanto, que sepan qué entra en el marco de la legalidad y qué entra en el marco de la ilegalidad. Propietarios no elegibles, ahí lo tienen, por ejemplo, si no residen en la propiedad y la rentan, aunque uno sea dueño, si la renta físicamente no vive ahí. No vive ahí, no tiene derecho a la exención de impuestos. Por supuesto, si tienen una exención en otra propiedad. No tienen el derecho a tener esa exención. No puede tener dos propiedades con exención. Aunque sea en otro estado. Eso te iba a preguntar, aunque sea en otro estado. Aunque sea en otro estado. Porque tiene que ser otra ciudad, otro estado. Tiene que ser la propiedad primaria donde tú resides. Primaria donde resides, correcto. Donde resides. Correcto. O si una de las personas de la pareja, uno de ellos tiene una exención en otra propiedad, aplica de la misma forma también. Exactamente igual, nada más que pueden tener una sola exención en una de las propiedades nada más. Y eso de que si el solicitante original falleció, ¿qué quiere decir eso? Si la persona falleció, definitivamente la exención no va a la propiedad, va a la persona. La persona falleció, la exención de impuestos desaparece porque esa persona falleció. Pregunto, se me ocurre, un padre y un hijo que viven en una propiedad, la propiedad está a nombre de los dos. Correcto. El padre fallece, ¿qué tiene que hacer el hijo? Ok, el hijo tiene que hacer una aplicación nueva para la exención de impuestos y la va a recibir sin problema ninguno porque es el que va a estar residiendo en la casa y es el nuevo dueño de esa propiedad. No tiene problema ninguno para recibirla. Pero ahí, Pedro, corrígeme si estoy mal, ya a lo del amalleramiento que tenía anteriormente cesa y entonces va a lo que es el actual valor de definitivamente la propiedad se va a llevar al mercado, que exista en ese momento. O sea, el valor que tenía la propiedad durante la persona que vivió por tantos años, eso desaparece. Vamos a explicar esto un poco más a los televidentes. Por ejemplo, este señor, el padre, compró esa casa hace 30 años atrás y la compró por un valor de $50,000. Correcto. Esa propiedad vale $300,000 en el día de hoy. Cuando pasa al hijo, el hijo va a pagar impuestos por $300,000, no por 50. No por los 50 que él tuvo. Que se compró originalmente, o sea automáticamente sube. Pero tampoco va a ser a los 300,000. Porque también al valor que tenga en el mercado, o sea, lo que está en el mercado, el valor de la propiedad, se le quita lo que le llamamos el costo de venta, que es aproximadamente un 15% de ese dinero. O sea, en ese caso, pues tendría la propiedad en $255,000. Por ejemplo, los agentes de bienes raíces sacan los precios de las propiedades por comparables. ¿Ustedes cómo lo sacan? Exactamente igual, es el mismo proceso. Trabajamos igual, lo único que nosotros trabajamos, lo que le llaman el mass appraisal, que trabajamos por áreas grandes, o sea, no vamos específica a establecer el valor de una sola propiedad. Estamos hablando en el condado Miami-Dade, que tenemos aproximadamente cerca de 1 millón de propiedades. Manolo, estamos hablando de fraude. Básicamente todo es fraude, pero también yo creo que puede haber algunas personas que realmente tengan desconocimiento. También puede ser mínimo, pero de cómo funciona esto. Ese fraude, ese dinero que no llega a las arcas del condado, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto le cuesta esto al contribuyente? Al contribuyente, bueno, le cuesta al contribuyente que en este momento está pagando sus impuestos y estas personas que no dejan de pagar lo que ellos tienen que pagar, pues hacen de que los que están pagando sus impuestos locales regularmente pueden inclusive hasta tener que pagar más. Claro. Porque esa excepción reduce el ingreso de la ciudad. Como trabaja es
y como trabaja eso, y tú lo sabes, Pedro, Correcto. la ciudad o el condado dicen, bueno, nosotros necesitamos hacer su presupuesto y necesitan X cantidad de dólares para cubrir su presupuesto y cumplir con su servicio. Que fue lo que sucedió cuando cayeron mercado. los bienes raíces, se vino todo al piso, vino un Correcto. colapso. Y vino faltaba correcto. dinero. El colapso la completo. caja no cuadraba. Entonces, Correcto. con la proyección que Pedro le da al condado y a las ciudades, ¿no? A todas las ciudades y al condado de y Miami-Dade. al sistema escolar también. Correcto. Y al sistema escolar, con esa proyección de lo que es el valor que existe de las propiedades, es que se dice, bueno, nosotros, el amillamiento va a ser tanto para poder recolectar esa cantidad de dinero. Ahora, al haber un gran número de personas que están recibiendo excepciones, ¿comprende? Porque hay que incluir las excepciones en eso. Correcto. Cuando incluyes esas excepciones, las personas que están dejando de pagar dinero que otra persona tiene que pagar por ello. Correcto. Eso es lo que pasa. Hablando del tema hablábamos de ese padre, ese hijo que lo compró la propiedad y que tiene que pagar pues impuestos según el precio actual. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, uno entra, y yo lo he hecho en muchas ocasiones, lo hemos hecho los tres que estamos aquí, estoy convencido de eso. Entras al Miami-Dade Gov, ahí viene pues toda la lista de las propiedades, en cuánto se ha vendido una propiedad, uno tiene idea. Hay veces que aparece una propiedad que se vendió hace 5 años atrás en $300,000 y de buenas a primeras hay una venta y aparece cero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso puede haber sido una Un regalo. transferencia, por ejemplo, puede haber fallecido la persona y le pasó a uno de los familiares. Y ahí en ese caso que aparece ese cero, ¿qué impuestos se pagan? Que cero, eso no se basa en absoluto en el cambio. O sea, si nosotros vamos al mercado que exista en ese tipo de propiedad, en el área donde está esa propiedad, y ahí establecemos el valor de esa propiedad. Ese cero no significa absolutamente nada. Puede haber sido un foreclosure también. Con una ejecución Correcto. hipotecaria. El tema de las penas por este fraude son realmente altas. Vamos a poner en pantalla también, tenemos detalles para que Pedro y Manolo nos expliquen. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, las penas por el fraude de este Homestead Exemption, el retiro retroactivo del beneficio fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Ok, primero que nada tienen un 50% de penalidad sobre la cantidad que dejó de pagar. Del valor de la deuda. Correcto, el 50%. Y aparte de eso, el 15% de interés. Y nosotros, si lleva más de hasta 10 años, podemos ir a cobrar de toda la deuda atrasada. O sea, podemos ir por ley hasta 10 años atrás. Hasta 10 años. Y esa persona tiene que pagar el 15% de interés. Son penalidades extremadamente altas, donde las personas tienen que darse cuenta que para un ahorro que representa el Homestead en ese tipo de fraude de aproximadamente unos $1,000, no tiene sentido ninguno que tú corras ese de una riesgo. forma increíble. O sea, pueden ir hasta 10 años atrás. Manolo, me corrige si estoy equivocado. Por ejemplo, el IRS, el Servicio de Rentas Internas, puede llevarte hasta 3 años atrás, ¿no? Sí. No 10, en el caso de ustedes es mucho más. Es Muchísimo más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Personas que han dejado de pagar, por ejemplo, $10,000 en taxes en 10 años, hoy por hoy deben $55,000, $60,000 en impuestos, que se le va a poner un cargo sobre esa propiedad. Pedro, también yo me he enterado que existen personas que el dueño, por ejemplo, ese padre y ese hijo, se muere el padre, ¿ok? El hijo se queda viviendo en la casa y sigue pagando con la excepción que tenía el padre. Y es algo que yo creo que todo el mundo que se debe de explicar, es que cuando tú compras una casa, por supuesto, tú la compraste en esos $50,000. Aquí hay una ley que se llama Save Your Home, donde el aumento del impuesto a la propiedad, mientras tú seas dueño de esa casa, después que recibe todas esas excepciones, el aumento solamente puede ser o el costo de la vida, el aumento en el costo de la vida, o 3%, cualquier 3%, hay un máximo 3%, un techo de 3%. O sea, que un techo, el que es menor es el que tienen que aplicar. Correcto. ¿Ok? El que es menor, cualquiera de los dos, el que sea menor. Cualquiera de los dos es el menor. Entonces, esa casa que el padre compró en $50,000, posiblemente está millarada ahora en $75,000. Quizás $100,000. Quizás Ponle una $100,000, cantidad pero esa esta. casa vamos a poner que vale $300,000. El padre se muere, él sigue viviéndola. Sigue viviendo la casa y sigue pagando esos impuestos. Cada vez que viene un impuesto, hace un cheque y lo paga. Eso es ilegal. Es totalmente ilegal, Eso es ilegal. un fraude, está cometiendo un fraude. Y Y es en castigable. cuanto aparezca el certificado de muerte de esa persona, pues definitivamente, y todo el tiempo que él haya obtenido esa ventaja,
va a tener que pagar los Va a tener que intereses pagar los más la intereses. penalidad. Pedro, ¿se ha detectado fraude por más de 80 millones de dólares? En los últimos, te estoy hablando del año 2006 al 2014, hemos puesto en links 83 millones de dólares. Vamos a explicar el link en qué consiste, qué significa. El link es un gravamen que se le pone a la propiedad en la cual la persona... No se puede vender hasta que esa deuda no se pague. Lo que es el gravamen del gobierno va por arriba de la hipoteca que tenga la propiedad. Sí, correcto. O sea, inmediatamente que una persona va a vender o va a financiar, el primer pago tiene que ser para el gobierno. Y ahí entran las penalidades y los intereses. Aparte de eso, esos intereses se siguen acumulando hasta que se liquidan. Hay un caso, sé que esto no fue un periodo que no estuviste en la oficina del tasador, pero hubo un caso, el de Jaime Martínez, ¿no? Que Correcto. trabajó en la oficina a la que se hace enfrente hoy día y que fue acusado de fraude. ¿Cómo afecta en tu oficina o en cualquier otra oficina de gobierno este tipo de problemas? ¿Se le quita transparencia, le quita credibilidad a una oficina? ¿Y cómo se limpia esa imagen? Bueno, déjame decirte, para mí fue un shock, un impacto muy grande de ver a alguien dentro de la oficina, tan cerca que estaba dentro de lo que es la administración y que pasara una situación como esa. En este caso, te lo digo sinceramente, nosotros estamos chequeando empleados y todo el mundo. O sea, vamos a tener una transparencia completa, empezando por mí y terminando por el último empleado, donde todo se va a verificar de que no puede pasar eso más nunca, por lo menos mientras yo esté al frente como tasador de la propiedad del condado de Miami-Dade, es totalmente incorrecto. Inaceptable que ocurra Y esperamos algo que así. sean muchos años, ¿viste? Gracias. Manolo, ¿te parece correcto ese proceso de detección de posibles fraudes como lo hace el gobierno, cómo se lleva a cabo? Lo que está haciendo Pedro en estos momentos, sí, yo creo que es una necesidad. ¿En qué me puede explicar cómo es el proceso? Mira, el proceso que se está haciendo es, le estamos mandando 1.400 cartas a las personas. No quiere ¿Pero decir... cómo llegas tú a esa persona? ¿Quién te dice...? Hemos recibido personas que han hecho denuncias. Puede ser de un divorcio, puede ser de un vecino, de cualquier persona. Acuérdate que todas las denuncias son anónimas. Pueden haber. Entonces nosotros queremos aclarar, porque en este momento hay alrededor de 3.000 casos que están bajo investigación. Pero tenemos 1.400 casos que tenemos ciertas dudas si esas denuncias son correctas, porque hay veces que es un disgusto. Como dicen, dudas razonables. Correcto. Un disgusto de un vecino que le están estacionando el carro adelante y puede haber un disgusto. Una persona que estaba rentando la propiedad y en el momento que le aumentaron la renta se disgustaron y viene la denuncia. Entonces lo que queremos no es alarmar al pueblo, sino recibir la información de ellos para verificar que la exención de impuestos que ellos tienen es correcta. Eso es todo lo que queremos. Sí, no queremos para quitarle a nadie. para dejar esto claro, si por ejemplo yo recibo una de esas cartas, no quiere decir automáticamente que estoy cometiendo fraude, sino No, simplemente en absoluto. ustedes están pidiendo que den toda la documentación para saber si hay o no fraude. Queremos verificar de que usted es el que vive en esa casa, que usted está recibiendo su exención, que es merecida por usted. Y eso es todo lo que queremos. O sea, por eso le hemos dado hasta marzo 2 para que esas personas se comuniquen con nosotros, vengan a la oficina, nos llamen por complicado teléfono. el cuestionario que hay que No, llenar. muy sencillo. Vive usted en la casa donde ¿Está en inglés y español, aparece, solamente en inglés? necesita... ¿Están los dos idiomas? No, se hizo en inglés porque el problema es que cuando se hace la aplicación de Homestead por ley, tiene que ser en inglés. Y tuvimos que hacer eso en inglés. Pero tenemos las oficinas esperando que nos llamen para cambiarles el idioma y poderles explicar a ellos paso por paso. Le estamos pidiendo, vive usted en esa casa, usted reside en su propiedad, usted tiene el derecho al homestead. Mándenos una copia de su licencia, mándenos una copia de su voto para saber, verificar de que usted vive en esa propiedad. No queremos asustar a nadie. No queremos quitarle a nadie la exención, todos los que se la merecen. Es más, estamos trabajando hasta los sábados para llevarles al pueblo, yendo a las bibliotecas a trabajar de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde a diferentes bibliotecas para que todo el mundo tenga la oportunidad de aprovechar la exención de impuestos.
Para los que no la tienen, pues que la puedan hacer. Para los que tengan dudas, que vengan a nosotros. Estamos trabajando de lunes hasta el sábado. ¿Hay algún número telefónico, alguna página web que puedan... Pueden las personas- entrar en la página web, pueden llamar directamente a la oficina, al 3, si puedo dar el número, Sí, sí, pues, sí, sí, adelante. 305-375. Ahí está en pantalla. 4155. Ah, no, tenemos 3402. Ese es otro teléfono ahí. 305-375-3402. Ese número pueden Correcto, llamar ahí para- puede para llamarlo información. perfectamente y si no, al 305-375-4155, que esa llamada viene a mi oficina directamente. Ahí tienen dos opciones. Manolo, ¿querías agregar No, algo? lo que quería añadir, déjeme decirle, tú sabes, yo no trabajo en el... Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. No, yo no trabajo con Pedro, yo soy maestro de Lo economía. sabemos. Ok, pero como siempre he estado, estoy muy involucrado en todo lo que es referente a nuestra comunidad y las necesidades de mi comunidad. Pero esto está también, esto lo que están haciendo, eso tú hablabas de personas ignorantes, que no pueden, tienen total ignorancia en el proceso y en estos momentos tal vez estén viviendo fuera de la ley, como para decirlo, no están violando la ley de la excepción, pues en este caso pueden ellos tratar de evitar males mayores. Corregir, Porque si se claro. pasan 10 años utilizando una excepción que no les pertenece, al cabo de los 10 años van a tener que pagarlo. Y van a tener que pagar retroactivo. muchísimo más. Muchísimo más. Si excesivo, recuerde, hasta ¿ok? 10 años pueden ir a... Hasta 10 Hasta 10 puede ir años atrás. podemos ir atrás y ojalá que no tuviéramos que hacer este tipo de cartas, pero desgraciadamente tenemos muchas personas que se han aprovechado. Estamos viviendo en el condado de Miami-Dade, que estamos el número 1 en fraudes en el mundo Y para- entero. Y yo creo que tenemos que ir limpiando y vamos a trabajar fuertemente y sinceramente vamos a trabajar hasta eliminarlo completamente. Ese es mi plan y quiero no Y morirme antes recuerde de que lograrlo. tienen que regresar esas cartas con toda esa información antes del 2 de marzo. De marzo. Muchísimas gracias a los dos. Pedro, Manolo, gracias. por haber Un estado placer aquí y gracias en el por tu programa. Gracias por tu invitación. invitación.